Hola, muy buenas. Mi nombre es Jorge y vamos con la tercera pregunta del examen de lenguaje matemático, conjuntos y números. Bien, en esta tercera pregunta, que la voy a copiar, más o menos viene a decir esto. Consideremos, en este caso, bueno, vamos a poner, me gusta poner la pregunta que es, pues vamos a poner tercera, ¿no? Consideremos en n asterisco. Yo creo que en este caso, para mí en asterisco, bueno, en general el conjunto de los números naturales, yo considero que empieza en el 1. Lo que pasa es que hay textos, bueno, la mayoría de los textos, hay que reconocerlo, consideran que empiezan en 0. Sin embargo, sí hay algunos autores que para ellos los números naturales comienzan en el 1. Para mí, desde luego, comienzan en el 1, no comienzan en el 0. Pero bueno, aparentemente para este ejercicio, como pone n asterisco, yo estoy considerando que los naturales habituales comienzan en el 0 y este n asterisco está diciendo que para este ejercicio en concreto estos naturales comienzan en el 1. Bueno, consideremos en n asterisco las propiedades, más o menos viene a decir esto, las propiedades P y Q definidas, voy a poner un poco más abajo, más o menos, definidas de la siguiente forma, más o menos. Definidas pues de la siguiente forma. La propiedad P sub n es una propiedad que viene a decir que 4 elevado a n menos 1 es divisible entre 3. Yo suelo decir entre 3 y no divisible por 3, porque me parece que por siempre es multiplicar y entre es dividir. Esto para todo n, ¿eh? Para todo n. Y la propiedad Q sub n nos dice que 4 elevado a n más 1 es también divisible entre 3, también para todo n. Hay algo raro aquí ya cuando uno lee esto, porque 4 elevado a n menos 1 y 4 elevado a n más 1 se diferencian solamente en un número, así que no es posible que los dos sean divisibles entre 3. Pero esto es una cosa que uno pues, se puede dar cuenta o no cuando empieza a hacer el ejercicio. En primer lugar, copiamos y luego ya veremos si algo es cierto o no es cierto. Me preguntan en la primera cuestión, demuéstrese que para todo n perteneciente a n asterisco, es decir, para todo n desde el 1, se tiene que se tienen que cumplir dos cosas. Primero, que P sub n implica P sub n más 1, tiene una pinta de inducción, como veis, y además que Q sub n implica Q sub n más 1. Esto tiene mucho que ver con la inducción, se ve enseguida, ¿no? Luego vamos a ver que efectivamente tiene mucho que ver con la inducción. De todas formas, este problema se puede resolver al menos de dos formas, ¿no? Yo lo voy a resolver de las dos y vais a ver que en realidad es relativamente sencillo. Vamos al apartado B. El apartado B nos dice que demuéstrese que P sub n, es verdadera o cierta, ¿no? Vamos a poner cierta, para todo n, pues en este caso del n asterisco. Y por último, en el apartado C nos preguntan qué se puede deducir de Q sub n. Pues lo que he dicho antes, obviamente de Q sub n se va a deducir que no es cierta, porque P sub n y Q sub n, esto ya es a modo, antes de empezar, fijaos, si P sub n es cierta y Q sub n son ciertas, hay algo que va a chocar, y luego lo vamos a ver, porque un número natural, o sea, P4 elevado a n menos 1 puede estar situado ahí, el siguiente natural es este, 4 elevado, y el siguiente natural es este, 4 elevado a n más 1. Y si este es múltiplo de 3, este no puede ser múltiplo de 3, porque se diferencian solamente, o sea, si uno es par, el otro también es par, y si es impar, el otro también es impar. Solo hay un número entre medios, para múltiplos de 3 debe haber 2. Luego, más o menos está claro que si B es cierto, que parece ser que sí, porque nos dicen que lo demuestro, cuando nos preguntan qué se puede deducir de Q sub n, casi se puede afirmar que Q sub n no va a ser cierta. Pero bueno, no adelantemos acontecimientos y vamos a ir demostrando
paso a paso las cosas. En primer lugar, vamos a demostrar que para todo n de n asterisco se tienen esas dos implicaciones. Vamos a demostrarlo. Así que vamos a poner aquí apartado A y vamos a demostrar que P sub n implica P sub n más 1. Bueno, si se cumple P sub n, resulta que 4 elevado a n menos 1 es divisible entre 3. Bien, esto implica que es múltiplo de 3. Ser divisible entre 3 y ser múltiplo de 3 es lo mismo. Esto implica que existe un cierto, vamos a llamarle alfa, me gusta llamar alfa en este caso, existe un cierto alfa de tal que 4 elevado a n menos 1 es 3 por alfa. Al dividirlo entre 3, pues tengo alfa y el resto es 0. Bueno, vamos a ver qué ocurre con 4 elevado a n más 1. 4 elevado a n más 1 menos 1 es esto. 4 elevado a n por 4 menos 1. Aquí voy a hacer una cosa, que es sacar factor común al 4. ¿Puedo? Sí. Teniendo en cuenta que como tengo un 1, tendré que ponerlo así. Pero puedo sacar el factor común. Ahora voy a jugar con esta parte de ahí y voy a hacer un pequeño truco que en matemáticas se suele hacer, que es sumar 1 y restar 1. O en este caso, restar 1 y sumar 1. 4 por 4 elevado a n menos 1 más 1 y luego menos un cuarto. No me ha variado la igualdad porque he restado y he sumado 1, pero me va a servir porque esta parte de ahí yo sé que es 3 alfa, porque he partido de que existe un alfa que cumple eso. Así que de aquí ya puedo afirmar, sigo igual, que esto me queda 4 por 3 alfa más 1 menos un cuarto. Pero 1 menos un cuarto es 4 menos 1, 3, es 3 cuartos. Entonces, aquí puedo poner que esto es más 3 cuartos. Y ahora el 3, el 4 lo vuelvo a multiplicar por dentro. Pues me queda 4 por 3, 12 alfa, más, en este caso, 4 por 3, 12 entre 4, 3. Saco factor común al 3 y me queda 3 que multiplica a 4 alfa más 1. Entonces, fijaos, he llegado a que, finalmente, 4 elevado a n más 1 menos 1 es igual a 3 por 4 alfa más 1. Y esto implica que 4 elevado a n más 1 menos 1 es múltiplo o divisible, vamos, es múltiplo de 3 o divisible entre 3. Bueno, con eso ya habría demostrado la primera parte, que pues P sub n implica P sub n menos 1. Vamos ahora a demostrar la segunda parte, que Q sub n implica Q sub n más 1. He dicho menos 1 antes, pero es más 1. Q sub n implica Q sub n más 1. Bueno, pues ponemos Q sub n. Vamos a demostrar ahora que implica Q sub n más 1. Q sub n es, dice que 4 elevado a n más 1 es múltiplo, voy a poner, da igual, múltiplo de 3. Me gusta más poner múltiplo que no divisible, de 3. Es múltiplo de 3. Entonces, efectivamente, igual que antes, ahora vamos a decir que existe un cierto beta natural. Antes no puse que era natural, pero bueno, es natural. Todos son naturales. Porque esto, aunque es cierto también por los enteros, como estamos trabajando con naturales, pues también es cierto que solamente es natural y además incluso mayor que 1, así que mayor o igual que 1, así que existe un cierto beta de tal forma, vamos a poner tal que, me gusta poner tal que así, tal que 4 elevado a n más 1 es igual a 3 por beta. Bueno, pues igual que antes. Ahora vamos a coger 4 elevado a n más 1 más 1. Esto me queda 4 elevado a n por 4 más 1. Saco factor común al 4, como antes. Como veis, 4 elevado a n más 1 partido de 4. Y como antes voy a hacer el mismo truco. 4 que multiplica 4 elevado a n. Ahora le voy a sumar 1 y le resto 1 y luego va detrás el más 1 cuarto. Y esto me queda, como esa parte de ahí sé que es 3 alfa, pues voy a escribir entonces igual a 4 que multiplica a 3, no 3 alfa, 3 beta, perdón, 3 beta, y luego el menos 1 más 4 partido de 1, pues me queda menos 3 cuartos. No, sí, menos 3 cuartos. Menos 3 cuartos. Multiplico otra vez y esto me queda 12 beta menos 3. Saco factor común al 3 y me queda que esto es 4 beta menos 1. Y entonces, ¿qué ocurre? Que efectivamente 4 elevado a n más 1, esto implica que 4 elevado a n más 1
más 1 es 3 por 4 beta menos 1 y por tanto 4 elevado a n más 1 es múltiplo de 3. Bueno, con esto habríamos demostrado el apartado A. No es muy largo y tampoco es muy difícil. Y tiene que ver con la inducción. Ya hemos demostrado uno, voy a marcar también la otra que hemos demostrado. Ya hemos demostrado que P sub n implica P sub n más 1 y que Q sub n implica Q sub n más 1. Vamos a ver ahora el apartado B. Ahora me piden que demuestre que P sub n, está aquí, que P sub n es cierta para todo n. Como ya he demostrado que P sub n implica P sub n más 1, si lo demuestro para n igual a 1, aplicando la inducción, pues ya lo habría demostrado. Así que en el apartado B sencillamente se puede escribir lo siguiente. Apartado B, podemos poner, utilizando A y comprobándolo para n igual a 1, pues lo habríamos demostrado, más o menos. Es que tampoco no hace falta escribirlo, pero bueno, lo habríamos demostrado por inducción. Bien, pues vamos a comprobarlo para n igual a 1. Entonces, para n igual a 1, lo que tengo es 4 elevado a 1 menos 1. Y 4 elevado a menos 1 es 4 menos 1, que es 3, que eso es múltiplo de 3. Así que, pues esto parece obvio que al ser múltiplo de 3, pues no hay mucho más que decir. Así que acabamos de demostrar, se puede por inducción, y el apartado A implica que P sub n es cierta para todo n natural a partir del 1. Y ahora vamos al apartado C. Y el apartado C, pues casi lo que dije antes. Ahora lo que hay que demostrar es qué pasa, en este caso, qué se puede deducir de Q sub n. Pues de Q sub n se puede deducir que no puede ser cierta. Q sub n no puede ser cierta. No se cumple para n igual a 1, porque fijaos que 4 elevado a n, 4 elevado a 1 más 1 es 5, que no es múltiplo de 3, así que no se cumple para n igual. Aquí no se podría aplicar la inducción, pero el hecho de no poder aplicar la inducción no implicaría que la propiedad no fuera cierta. Puede ser cierta aunque nosotros no logremos aplicar la inducción. Lo que ocurre es que no va a ser cierta por una razón bien sencilla, porque 4 elevado a n menos 1, este es múltiplo de 3. El siguiente número en la serie o en la sucesión de números naturales es el 4 elevado a n. Y el siguiente número es 4 elevado a n más 1. Si este es múltiplo de 3, que lo podemos poner así, si ese es múltiplo de 3, este, que es el siguiente, bueno, este puede ser múltiplo de 3 y puede ser múltiplo de 2. Este no sabemos si es múltiplo de 3, de 2 o de lo que sea, pero este no va a ser múltiplo de 3. Y este tampoco va a ser múltiplo de 3. El siguiente múltiplo de 3 tiene que ser este, necesariamente. Este también es múltiplo de 3, porque los múltiplos de 3 van de 3 en 3. Así que se podría deducir directamente que Q sub n no se cumple para ningún n natural. Y con esto se habría acabado la resolución de este ejercicio, que no es muy complicado, y ya está, se habría acabado. Hemos demostrado los 3 apartados y ya está. Sin embargo, hay una forma, pensando luego el ejercicio cuando se me planteó, pues se me ocurrió que nosotros, como estamos hablando de divisibilidad entre 3 y de múltiplos entre 3, múltiplos de 3, podemos utilizar Zn. O sea, voy a hacer aquí una pequeña diferencia, porque el ejercicio ya está resuelto, pero hay una segunda forma de resolverlo. Vamos a considerar las clases Z3. Como 3 es un número primo, Z3 tiene estructura de cuerpo. Z3 tiene estructura de cuerpo y Z3 está formado por 3 elementos: la clase del 0, la clase del 1 y la clase del 2.
Y ahora fijaos, vamos a ver las propiedades P sub n y Q sub n. Vamos a empezar con la propiedad P sub n. La propiedad P sub n lo que quiere decir es si 4 elevado a n menos 1 es divisible entre 3. Hemos demostrado antes que sí, por inducción. Pero es que se ve bien que es divisible entre 3. Vamos a coger un n cualquiera y vamos a considerar 4 elevado a n menos 1. Y vamos a ver realmente si este elemento es múltiplo de 3. Para saber si ese elemento es múltiplo de 3, una de las formas de hacerlo es pensar si la clase de este elemento coincide con la clase del 0. Porque si coincide con la clase del 0 significa que es múltiplo de 3 en Z3. Vamos a ver cuánto es la clase de 4 elevado a n menos 1. Bien, la clase de 4 elevado a n menos 1 es, con las operaciones que podemos hacer de clases, en este caso, pues es así. Es decir, es la clase del 4 aquí elevado a n menos la clase del 1. La clase del 4 es la clase del 1, así que esto me queda la clase del 1 elevado a n menos la clase del 1. La clase del 1 elevada a n es la clase de 1 elevado a n. Y la clase de 1 elevado a n es la clase del 1. Parece todo muy obvio, pero hay que estar escribiéndolo. Y 1 menos 1, la clase de 1 menos 1, esto sería así, la clase de 1 menos 1, que sería la clase de 0. Bueno, repito por si acaso no se ha entendido bien. Sería más o menos así. La clase de 4 elevado a n menos 1 puedo separar, porque las operaciones con clases funcionan, esto se puede hacer. Así que puedo separar y me quedaría la clase de 4 elevado a n menos la clase del 1. La clase de 4 elevado a n menos la clase del 1. Esto lo puedo permutar. La clase del 4 elevado a n menos la clase del 1. Como la clase del 4 es la clase del 1, pues lo escribo así. La clase del 1 elevado a n menos la clase del 1. Y aquí vuelvo a permutar. Vuelvo a colocar la clase de 1 elevado a n menos la clase del 1. La clase de 1 elevado a n, como 1 elevado a n es 1, pues me queda la clase de 1 menos la clase del 1. Y la clase de 1 menos la clase del 1 es la clase de 1 menos 1, que es la clase del 0. Bueno, casi me quedo sin aliento, pero espero que se haya entendido. Bueno, de esta forma, voy a borrar todo esto, que no me gusta dejarlo así. De esta forma acabo de demostrar, sin inducción y sin nada, que P sub n se cumple para todo n. Es decir, todos los elementos de la forma 4 elevado a n menos 1 son múltiplos de 3. Y además, fijaos, vamos a ver qué pasa con Q sub n. Con Q sub n no ocurre. Vamos a ver ahora Q sub n. Q sub n es 4 elevado a n más 1. Vamos a ver qué tipo de clase es esta. Vamos a ver si es la clase del 0 o no es la clase del 0. Esta será la clase de 4 elevado a n más la clase del 1. Es decir, la clase de la clase del 4 elevada a n más la clase del 1. Es decir, la clase del 1 elevada a n más la clase del 1. O sea, la clase del 1 elevado a n más la clase del 1. Es decir, la clase de 1 más la clase del 1, es decir, bueno, sería la clase del 1 más 1, que sería la clase del 2. Por tanto, la clase del 4 elevado a n más 1, que tengo ahí puesta, la clase del 4 elevado a n más 1 es la clase del 2. Es decir, estos números no son múltiplos de 3. Como ya se podía prever, es la clase del 2. Es decir, al dividir un número de estos entre 3 me da de resto 2. Como ya se podía intuir con lo que dije antes, ¿no? Fijaos que aquí, y aquí se ve más o menos, si este es múltiplo de 3 y este es múltiplo de 3, este de aquí no es múltiplo de 3, pero al dividirlo entre 3 el resto es 2. Igual que este tampoco es múltiplo de 3 y al dividirlo entre 3 el resto es 1. Bien, pues de esta segunda forma también se puede hacer el ejercicio, creo yo, vamos, mucho más elemental. En 4 líneas hemos resuelto que P sub n se cumple siempre, que Q sub n no se cumple nunca y no hemos aplicado la inducción. No sé si en este ejercicio estaba previsto, los profesores que lo han puesto, tienen previsto que se aplique la inducción. No lo pone en ningún sitio, por tanto yo podría pensar que la demostración que está aquí abajo hecha también es válida. ¿Por qué? Pues porque yo puedo partir de que se cumple P sub n y comprobarlo para P sub n más 1 y hacerlo para el P sub n más 1 con el mismo procedimiento y ver que efectivamente para P sub n se cumple siempre, para Q sub n no se cumple nunca y ya está. Quiero decir que
no habría mucho más que decir. Bueno, en cualquier caso, aquí tenéis las dos formas de resolver el ejercicio. La primera, como veis, utilizando más o menos las propiedades y luego la inducción. Y la segunda, utilizando pues el hecho de que Z3, siendo 3 un número primo, pues tiene estructura de cuerpo con la suma y la multiplicación. Y que las propiedades, en este caso de multiplicación y de suma y de resta, pues se conocen, ¿no? En este caso, si yo multiplico dos elementos del cuerpo, siempre que tengamos un cuerpo de este estilo con z sub p, no lo he dicho, pero lo doy por más o menos sabido. Si yo tengo z sub p con p', tengo las clases del c0,1 hasta el p-1. Entonces, la suma de clases y el producto de clases funciona de esta forma. Si yo multiplico la clase alfa por la clase beta, esto es la clase de alfa por beta. Y si sumo la clase de alfa más la clase de beta, esto es la clase de alfa más beta. Hay elemento neutro, que es el 1, hay elemento para la multiplicación, hay elemento simétrico, o sea, hay elemento neutro para la suma, que es el 0, y tiene estructura de cuerpo porque P es primo. Si P no es primo, no tendría estructura de cuerpo, porque, bueno, no vamos a entrar ahora en eso porque son estructuras algebraicas y no viene al caso. Pero bueno, lo principal es que se haya entendido. Si alguien tiene dudas o si quiere que le haga algún comentario, si me quiere hacer algún comentario, pues ya lo sabéis, en el correo electrónico o en el canal, y estaré muy gustoso en responderos. Bueno, pues un saludo y hasta el siguiente vídeo.